tenemos a los personajes de la 1.3 de Arknights Enfield y la verdad es que son bastante buenos. Esta versión viene muy cargada con buenos personajes, la verdad es que los dos son muy buenos personajes, tendrás que ver por cuál tirar dependiendo del equipo que estés manejando, pero se coronan como de los mejores personajes para los equipos top. Y por eso quería hacerles este video, ya que hay cosas que han salido que pintan sobre el papel muy bien y se las quería traer para que vayan planeando su equipo. Vamos a iniciar con Mifu. Por lo que hemos visto, Mifu va a reventar. Se ha convertido en el mejor personaje físico. Es una locura el personaje. Por lo que nos han dicho, va a reventar. Ya haciendo más o menos cálculos, vamos a ver nukes directamente de algún boss. Eso quiere decir que de un solo golpe se lo va a poder bajar. Es una locura los multiplicadores de daño que va a manejar. Aún no tenemos bien los multiplicadores, pero más o menos lo que nos dieron a entender es que va a tener los mismos multiplicadores que Crush. Crush tiene un multiplicador de 900% más o menos. Así que es una locura el daño que va a hacer. Y lo mejor aún es que le han quitado el problema que tenía Crush, y es que no es afectado por Link, cosa que al quitarle el efecto de Crush y hacerla directamente habilidad, pues digamos que se va a ver beneficiado por el Link de Akekuri, por lo tanto el multiplicador de daño va a ser mucho más alto. Así que posiblemente veamos golpes arriba de 1 millón, no sé si se llegue a 2 millones, así que espérense porque Mifu pinta bastante bien. Vamos a ver el primer equipo. El primer equipo sería estaría conformado por Rose, Akekuri y Proranishnik. Le voy a decir Pochinki porque su nombre es un poquito complicado de decir, así que le diré Pochinki. Y digamos que este sería el mejor equipo sobre el papel. ¿Por qué? Porque esta potencia físico, esta va a potenciar su habilidad, por lo tanto vamos a tener un multiplicador mucho más alto. Y bueno, tenemos brecha por parte de Proranishnik. Lo mejor de esto es que vamos a tener dos que nos van a estar generando SP, por lo tanto vamos a tener SP todo el tiempo y prácticamente este va a ser el mejor equipo que va a tener Mifu, con el que va a reventar, ¿ok? Ahora, tenemos opciones en caso de que no tengas a Rossi, porque sé que muchos no tiraron por Rossi. Bueno, pues aquí tenemos la opción B, en este caso será Akekuri, Proranishnik y Chen. Aquí estamos bajando un poquito el daño, pero vamos a poder meter cargas constantemente, ya que Chen es muy bueno, aparte aporta buen daño, entonces por lo tanto vas a tener buen daño y sobre todo buen soporte. Este sería como uno de los equipos que también se va a estar ocupando mucho. Y bueno, aquí vienen unas variantes de equipo. Este equipo tiene potencial, aunque tendríamos que revisar muy bien, pero sería Proranishnik, Rossi, Camille y Mifu. ¿Por qué Camille? Porque Camille va a potenciar a Rossi, es doble hiper carry, por lo tanto vas a tener a Rossi haciendo DPS, aparte Rossi potencia a Mifu, Proranishnik potencia a Mifu y de esta forma tendrías dos hiper carry potenciados, por lo tanto podría ser un daño bastante elevado, así que tendríamos que revisar este equipo. Es el equipo que más o menos se anda rondando por ahí, que podría ser interesante. Ahora tenemos un equipo con un soporte ya más de heal, porque vamos a necesitar healers, así que el heal también es importante. Puede ser Proranishnik y Ember, que podrían ser en el equipo, y ya si no tienes a Rossi podrías meter a Chen y de esta forma tendrías un equipo con Mifu ya agregando a un healer, ¿no? En este caso Ember iría full healer para poder estar curando el equipo, aparte nos va a meter cargas, por lo tanto vamos a estar haciendo brecha y sobre todo Mifu va a estar reventando todo el tiempo. La verdad es que Mifu pinta muy bien, reúne a los enemigos, mete susceptibilidad física, hace doble crush. Bueno, el primero es crush y el segundo es un crush simulado, pero al ser habilidad y también escala por artes, pues bueno, digamos que se va a venir muy arriba y el daño que vamos a estar viendo con Mifu es muy cerdo. Así que Mifu se convierte en uno de los personajes en team físico, vamos a ver muchos nukes, así que si conocen el equipo de Abiwena que con un solo golpe se baja un boss, pues lo mismo va a pasar con Mifu, porque digamos que haciendo una rotación interesante vamos a poder hacer muchísimo daño. Así que la verdad es que Mifu me emociona mucho y vamos a estar tirando desde el minuto 1 por ella. Saben que mi especialidad es el equipo físico, por lo tanto vamos a echar a andar ese equipo físico para estar reventando y hacer nukes de los bosses. Ahora pasemos a Camille. Aquí es mucho más sencillo porque ya nada más está muy fijado en qué equipos va a ir, y el mejor equipo donde va a caber es dentro del mejor equipo del meta y es el equipo de Rossi. Rossi, Tang, Gilberta y Perlica actualmente es el mejor equipo de todos. Tiene un DPS muy alto, aquí vemos los cálculos, tiene un DPS extremadamente alto, por lo tanto este es el mejor equipo de todos, es el que sobresale de todos. Ahora,
¿Dónde entraría Camille? Pues muy simple, quitamos a Tang Tang y metemos a Camille, sería Rosy, Camille, Gilberta y Perlica, y este sería el equipo de ensueño con el que Rosy va a estar reventando, ¿no? La verdad que va a potenciar bastante el equipo, va a darle más fluidez porque va a cargar mucho más rápido. Uno de los problemas que tiene es la carga de SP, este es un poco lento, por eso es que el tiempo es un poco lento porque tarda mucho en hacer una rotación, y digamos que ya con Camille va a agilizar el equipo y por lo tanto también va a potenciar a Rosy y el equipo va a quedar bastante bueno. Igual que hay que tener en cuenta que aquí Tang Tang también hace mucho daño, vemos que aporta un 22% el daño, pero hay que ver cuánto daño hace Camille, por lo que hemos visto va bastante bien y posiblemente tengamos un daño bastante interesante para poder suplir a Tang Tang y no nada más potenciar a Rosy, sino también él aportar un poquito de daño, porque en este caso pues está haciendo un poquito de daño Tang Tang, sobre todo también con básicos que hace bastante daño estando simplemente en el equipo, ¿ok? Y obviamente uno de los equipos más comunes pues va a ser el de Lavatain, va a estar conformado por Lavatain, Ardelia, Woolworth y en lugar de Antal podríamos tener directamente a Camille, ¿no? En este caso este sería el equipo. No es un equipo meta, es el equipo que más abajo está en daño actualmente porque es un daño más enfocado en área. Camille ayuda también a hacer un daño en área, creo que también le ayuda, entonces para limpiar es el mejor equipo porque arrasas todo rápidamente. Digamos que este va a ser un equipo muy usado y sobre todo va a venir muy bien porque tiene tanto un buffer y un healer y esto es muy bueno. Entonces se vienen cosas con dificultad, por lo tanto este equipo va a empezar a brillar. Ya con cosas de dificultad este equipo brilla muy bien, y ahora con Camille en lugar de Antal. En caso que también tengamos, también va a sustituir a Kekuri, entonces va a venir por a Kekuri, o en algunos casos lo van a ver cómo lo sustituyen por Woolworth. Así que digamos que vamos a ver cosillas interesantes por parte de Lavatain en esta versión 1.3, ya que Ardelia va a brillar mucho. Sobre todo Ardelia y lo que es Ember van a estar brillando mucho en los equipos porque viene una dificultad alta y lamentablemente nada más tenemos 2 healers, por lo tanto estos dos van a estar brillando bastante, sobre todo Ardelia que nos las regalaron, por lo tanto se va a estar ocupando mucho, te cura, también te bufea, así que Ardelia va a ser un elemento muy esencial en esta 1.3. Así que esos serían los equipos que más o menos estamos viendo. Igual pueden salir variaciones, tenemos que ver si él solo puede carrear un equipo, podría ser interesante y entonces ahí ya se armaría un equipo alrededor de él, pero teniendo en cuenta que el mejor equipo actualmente es el de Rosy, vamos a ver que Rosy va a seguir liderando, va a estar en los mejores equipos del meta, así que si tienen a Rosy, aprovechen a Camille porque va a hacer que su equipo se vaya a las nubes, ya que va a ser Rosy, Camille, Gilberta y Perlica se coronarán como los mejores del meta. Posiblemente derroten este equipo que es el top, que es el mejor equipo actualmente del juego. Por debajo está Funky, pero digamos que este equipo se podría a las nubes si hace un daño decente y sobre todo va a bufear bastante a Rosy para que esté reventando todo el tiempo. Así que bueno, ahí está más o menos lo que hemos visto. Van a salir más equipos, vamos a estarlos revisando, vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto. Recuerden que esto ya lo actualizan un poquito más rápido, así que tendremos los equipos un poquito más rápido, los cálculos, ya está agilizando un poquito esto. Esto lo pueden encontrar en datafield.cc, esta es la página, porque luego preguntan cuál es la página, pues siempre se las digo, pero como no escuchan ni se saltan el video, pues simplemente no van a ver de dónde estamos sacando la información. Así que bueno, dime en los comentarios por qué personaje vas a tirar, si te interesa Mifu, te interesa Camille o simplemente Skip. Yo la verdad estoy muy feliz con lo que vi de Mifu, se me hace un power creep muy grande, va a cambiar completamente los equipos de físicos, me emociona bastante, así que vamos a estar tirando por ella desde el minuto 1. Así que si te ha gustado este video déjame un buen like, yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.